Un honor de poder entrevistar y contar con la presencia aquí en los estudios de Radiovisión con el señor Pablo Ceballos, quien es el secretario de Inversiones Públicas y Privadas, para abordar temas de gran relevancia para nuestro país, para nuestra provincia. Así que bienvenido, señor Ceballos, gracias por acompañarnos. Quien le habla, Tanya Zambrano, y me acompaña Roberto Reyes. Muy buenos días, Tangi, Roberto, mucho gusto en saludarlos y por intermedio suyo a la importante audiencia de Radiovisión. Muy buenos días. En Radiovisión Manabí sabemos que nuestros oyentes están muy atentos a las decisiones, a las gestiones que incluyen y que toma por parte del gobierno nacional, especialmente las que afectan en la vida cotidiana. Hay momentos donde el tema de las alianzas públicas y privadas y el desarrollo económico de Manabí siempre serán el centro de atención. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Manta hay temas cruciales y es por ello que es muy agradable contar con su presencia. Ahora, para iniciar, nos gustaría que nos explique de manera general el estado actual de las asociaciones públicas y privadas, cómo se están manejando actualmente en el país, sus desafíos que enfrenta el país actualmente, porque el tema energético, no sé si eso nos afecta a nivel internacional y también como región. El modelo de inversión público-privada es más relevante que nunca en este contexto. Usted recordará que hasta el año 2014, cuando los precios del petróleo superaban los $100 por barril, la decisión del gobierno nacional era toda la infraestructura pública que necesitábamos, construirla con recursos del gobierno y con recursos de endeudamiento. Pero ese modelo, luego de la caída de los precios del petróleo hace ya 10 años, es insostenible, justamente porque no contamos con recursos para abordar nuestras necesidades en infraestructura. Solo para que tenga un dato que es importante no olvidar. ¿Cuál es la necesidad del Ecuador en infraestructura? ¿Cuánto necesitamos invertir para satisfacer nuestras necesidades? Y hay un diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dice que hasta el año 2030 necesitamos invertir $70.000 millones en infraestructura en los distintos sectores, viales, portuarios, aeroportuarios, en telecomunicaciones, en infraestructura social, en agua potable y alcantarillado, en todos los distintos sectores donde se requiere infraestructura pública. Y evidentemente con los presupuestos actuales no vamos a lograr ni siquiera aproximarnos a esa cifra. De ahí que acudir a la inversión privada es una necesidad. Y la crisis actual del sector eléctrico es una muestra de ello. Apostamos por un modelo de desarrollo basado en recursos del presupuesto general del Estado y el resultado es que tenemos proyectos hidroeléctricos de los cuales dependemos en un 72%, mientras que los proyectos de inversión público-privada que se han venido promoviendo, desde el año 2019, en que el gobierno nacional lanzó una serie de proyectos, por falta de respaldo a esas iniciativas no se han podido concretar y a la fecha estamos trabajando en que esos proyectos rezagados, que no se tenían ningún avance, poderlos concretar. ¿Cuánto bien nos hubiera hecho que a esta fecha ya hubiéramos contado con los proyectos de inversión público-privada? Por eso, para el gobierno nacional, la apuesta con la inversión privada no es únicamente una decisión coyuntural por las diversas crisis, porque no nos olvidemos que la crisis del sector eléctrico es también una derivación de otras crisis que estamos afrontando, en este caso de la crisis fiscal, porque probablemente si hubiéramos contado con decisiones responsables en el pasado, tuviéramos los recursos para haberle dado mantenimiento, por ejemplo, al parque térmico, que ahora el gobierno nacional está recuperando. De ahí que la inversión privada no puede ser una apuesta para salir de la crisis. Para afrontar la crisis en este momento, la respuesta es priorizar recursos, que el gobierno responsablemente y con decisiones duras ha logrado impulsar. Pero la tarea del gobierno no es solamente superar la crisis, es tomar las acciones para que no se vuelva a repetir. Y ahí es donde entra la inversión privada, a promover proyectos que le den sostenibilidad a la infraestructura y que nos permita en el largo plazo poder atender nuestras necesidades. Señor Ceballos, ¿cómo está esa coyuntura con la empresa privada? Quiero darle una noticia que es muy importante para nosotros y para el país respecto de lo que ya Tani me preguntaba inicialmente, es decir, cómo está la situación de las asociaciones público-privadas en el país.
El Banco Interamericano de Desarrollo desarrolla junto a Economist Impact, una publicación especializada, hace un análisis cada 2 años y crea un ranking de cómo están los países de Latinoamérica para atraer inversión privada en su entorno de inversiones. Nosotros estábamos en el puesto 15 de 26 países analizados, es decir, estábamos de la media tabla para abajo. Sin embargo, luego de un año ya de trabajo del gobierno nacional y gracias a todo ese esfuerzo, la semana pasada el BID ha actualizado ese ranking y hemos subido 6 puestos en ese ranking. Entonces ahora estamos en el top 10, estamos novenos dentro del top 10 de los países más atractivos para la inversión privada. Y eso no es coincidencia. A pesar de todos los problemas que hay, todas las situaciones que vive el país. A pesar de esas dificultades, el entorno internacional y los inversionistas valoran los esfuerzos que ha tomado el gobierno nacional, porque tenga presente algo, cuando usted va a invertir en un país, usted puede tener un muy buen proyecto, pero si el entorno fiscal y macroeconómico no acompañan, la decisión de invertir se vuelve riesgosa y más complicada. Pero el gobierno nacional con su frente económico ha trabajado desde el inicio, desde noviembre 23 del año 2023, en sanear la situación fiscal y macroeconómica. De ahí que se han tomado decisiones que son duras, pero que han tenido impactos positivos en el mediano plazo, porque esas decisiones como eliminar esos subsidios que beneficiaban a los que más tenían, como la gasolina extra, e incrementar el IVA, que fue una decisión dura pero necesaria, ha permitido cerrar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que se comprometan desembolsos por 5.500 millones, que nos van a dar alivio a la caja fiscal y nos van a permitir seguir poniéndonos al día con proveedores y mantener mejores índices macroeconómicos, como por ejemplo una reserva internacional que ha subido significativamente, ya hoy bordea los 8.000 millones de dólares. Por esa razón es que, a pesar de las dificultades, Ecuador presenta un panorama prometedor, y de ahí que necesitamos preparar proyectos que sean viables y que cuando estemos listos con los proyectos, eso vaya acompañado de todo este entorno. Y tenemos ya una cartera de proyectos aprobada por el gobierno nacional a través de su comité de asociaciones público-privadas. A lo largo de este año hemos aprobado 8 proyectos, de los cuales... ¿De cuántos proyectos? Son 8 proyectos. ¿Pero cuántos presentados? ¿O los 8 todos son los que han presentado? Los 8 proyectos fueron presentados y aprobados para ser incorporados a la cartera de proyectos público-privados, a ser promocionados. De esos proyectos hay unos que ya hemos arrancado estudios y unos que vamos a arrancar estudios en el mes de noviembre. De los que ya hemos arrancado estudios están los proyectos viales. 3 de ellos, dos de ellos ya entregaron los estudios el mes pasado y uno se va a entregar estudios en noviembre. De estos 3 proyectos iniciales, 2 son de la provincia de Manabí. El uno es la vía Manta-Quevedo, que es una vía que se requiere para dinamizar la actividad portuaria y conectar el puerto y la ciudad. Y que tiene un buen tiempo que no se ha hecho nada. Que además es una vía que históricamente no solamente no se ha hecho nada, sino que las veces que se la ha atendido, no se la ha atendido adecuadamente, porque usted conocerá, en esa zona tenemos el problema de esa arcilla expansiva, que no importa cuánto intervenga usted, que apenas hay las primeras lluvias, la vía nuevamente se pierde y se rompe. Por eso hay que atenderla con unos estudios que más profundos, que propongan un estudio que proponga una solución que sea viable. Y además, en el modelo de inversión público-privada, el mismo que hace la obra se queda 20 años manteniéndola. Así que al que más le conviene que se haga con buen estándar es al propio contratista. De ahí que este modelo busca eso, que sea sostenible en el largo plazo. No solamente pongo lo que me pide en la carpeta asfáltica y me voy corriendo. No, aquí me quedo manteniendo 20 años y soy responsable por 20 años de esa vía. Porque generalmente es un año nada más. Y entonces el material dura un año y después ya comienza a desmoronarse. Claro, lo que dice la ley es que usted se queda 6 meses en la recepción provisional de la obra. Sí. Y luego cuando ya firma la recepción definitiva, la ley dice que usted tiene una responsabilidad de 10 años. Pero ya usted no tiene garantías, ya usted no tiene nada, entonces le toca al Estado demandarlo para reparar y demostrarle al juez que usted ha sido responsable de esos daños. Entonces es un escenario complejo. Aquí el contratista se queda con contrato firmado por todo ese tiempo, por 20 años, así que al que más le conviene que esté en buen estado
es al propio ejecutor de la obra. Señor secretario, y sobre ello, ya que estamos abordando temas de la provincia de Manabí, hay un tema muy específico en la ciudad, y es justamente esto de la alianza pública y privada, y es el tema del aeropuerto. Hemos sido testigos de que el tema del aeropuerto ha sido entregado, inaugurado en múltiples ocasiones, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso. Sin embargo, aún oficialmente no ha sido recibido por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces queremos conocer qué sucede, si tiene el conocimiento y cuál es el estado actual, porque la preocupación es que las condiciones del aeropuerto, y que debería ser una alianza pública y privada, no están claras. Justamente el aeropuerto es uno de los proyectos que hemos estado abordando, y antes de comentarle detalles, solamente para concluir, el otro proyecto de Manabí que está priorizado y que los estudios nos entregan el próximo mes, en la tercera semana de noviembre, es la vía Montecristi Jipijapa La Cadena. Esa vía, alrededor de 100 kilómetros, es la vía de conexión con la provincia del Guayas, y ha tenido diversas intervenciones en todo momento, pero todavía hay muchos problemas de seguridad vial. Hay tramos que aún son peligrosos y además requiere mantenimiento para que no se pierdan las obras que anteriormente se han ejecutado. Ustedes recordarán, en otras épocas se amplió a 4 carriles, en otras épocas se corrigió una curva famosa que era peligrosa, que le denominaban la curva de la muerte, pero todo ese esfuerzo no va a tener ningún buen desenlace si no le damos el adecuado mantenimiento. Entonces, ese proyecto también está aprobado para el esquema de asociaciones público-privadas. Ya contratamos los estudios y la primera etapa de los estudios, como les mencionaba, va a ser entregada ahora en la tercera semana de noviembre. La estamos trabajando con una entidad del Banco Mundial que se llama IFC, que además ellos tienen recursos para ejecutar la vía. Entonces no solamente hacen los estudios, sino que a los futuros inversionistas les pueden brindar los créditos que se necesitan. Esto en la parte vial para Manabí es lo más inmediato, sin embargo está también aprobada y vamos a comenzar estudios ahora en noviembre, la vía Bahía Pedernales Cojimíes. Justamente en la tarde vamos a estar en Bahía y vamos a firmar un convenio para promover otros proyectos en materia de agua potable. Pero el mensaje que quiero dejar es que para el gobierno nacional Manabí es una preocupación permanente y no solo estamos atendiendo las distintas crisis que afrontamos de seguridad energética y fiscal, sino que estamos trabajando también en los proyectos para el futuro de Manabí. Sobre el aeropuerto, efectivamente, Tanji, usted toca un detalle importante, porque una cosa es la foto, una cosa es la inauguración, que el presidente Moreno fue a una inauguración, el presidente Lasso fue a una inauguración de la obra, pero efectivamente, legalmente, cuando usted se sienta a revisar el estado de la obra, todavía no ha sido recibida. Y el Ministerio de Transporte ya dispuso que se conforme la comisión de recepción, ya dispuso que se hagan los últimos ajustes y en los próximos días debe estarse suscribiendo el acta de recepción definitiva de la obra, que va a permitirnos, en primer lugar, concluir legalmente el proceso y además hacer la entrega oficial a la Dirección General de la Aviación Civil de la terminal. Porque parte de los problemas que ha habido, que han sido públicos, en la administración de la terminal es que como no está recibida, siempre había ido esta discusión: ¿quién se encarga de proveer los servicios? ¿Quién se encarga de mantenerlo? Si acaso el contratista todavía estaba legalmente a cargo de la obra, pero ya estaba excedido en los plazos y el contratista discutía de que ya no era su responsabilidad. Y eso tal vez ha tardado para que se haga una alianza internacional de una administración porque no ha sido entregada a la obra. Es parte de las dificultades que hemos afrontado. Además, desde la Dirección General de la Aviación Civil mantuvimos ya distintas reuniones y así como Manta tiene un problema con su terminal y que vamos a abordarlo, en el resto del país la Dirección General de la Aviación Civil todavía administra 14 aeropuertos. Así que como gobierno no podemos ver únicamente a las terminales portuarias como islas o repúblicas independientes. Es así que estamos trabajando con la aviación civil para incorporar a la cartera de proyectos de asociación público-privadas el paquete completo de los aeropuertos nacionales. Eso incluye San Cristóbal, Manta, Loja, Santa Rosa y todos los demás. No significa que todos vayan a entrar a inversión público-privada,
pero se los va a analizar todos. Y ahí se decidirá cuáles son los proyectos que convienen y que tienen atractivo internacional. El de Manta, evidentemente, eso ya está comprobado, porque ya hubo un operador aeroportuario de primer nivel del gobierno de Corea que estuvo, incluso llegó a estar adjudicado. Era Korean Airport Corporation, CAC. Entonces, CAC estuvo interesado. Nosotros tuvimos una reunión este año con ellos y nos han dicho que van a esperar a que el proyecto esté avanzado para decidir si tienen interés o no. Así que nuestro compromiso con la aviación civil es avanzar cuanto antes en aprobar los aeropuertos del país como proyecto oficial APP e iniciar los estudios para diseñar los mejores proyectos para atraer inversión privada. ¿Qué tiempo se tiene estipulado? En asociación público-privada los proyectos se promocionan por etapas. Entonces hay una primera etapa donde usted levanta el perfil del proyecto y lo aprueba, que es lo que ya pasó con las vías y con los trabajos que ya les mencioné. Luego pasan a los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Entonces, entre los estudios y la etapa inicial pueden ser 18 meses hasta poder salir a concurso. A mí me gusta ser absolutamente transparente con las cifras y con las expectativas. No me gusta venir a venderles mentiras, falsas expectativas y de que ya vamos a correr a firmar. No es cierto. Hemos iniciado una nueva agenda de proyectos bajo una nueva ley, porque parte del problema que tenemos como país, y en ese ranking del BID que les mencionaba está claramente diagnosticado, parte de nuestros problemas es que no hacemos adecuadamente los estudios que requieren los proyectos. Corremos a firmar y luego está, cámbialo, faltó aquí, faltó esto de acá, hay que incorporarlo. Entonces, eso no nos vamos a permitir. Vamos a promover proyectos serios y completos. Usted toca también algo neurálgico. Nosotros los manavitas, y le digo de manera personal, como ciudadana, tenemos una mala percepción o un tema de resistencia a las alianzas públicas y privadas, especialmente en la provincia de Manabí, porque aquí tenemos el punto que es el aeropuerto, pero también tenemos otro punto que es el puerto. La alianza pública y privada que existe en el puerto nos genera tanto conflicto que incluso aquí en los estudios de Radiovisión, a través de una entrevista, el gerente de autoridad portuaria dijo que esa concesión nació con problemas. Entonces comienzan a hacerse el tipo de negociaciones, salen a relucir todas las problemáticas que existen. Sin embargo, la transparencia de la renegociación, los acuerdos que se están desarrollando no están claros. Y otro de los puntos es que también el tema de la competitividad que tiene la provincia de Manabí no ha sido explotado. Hace un tiempo, no recuerdo exactamente el año, pero vino una empresa a proponerle para tener un puerto increíble que actualmente lo están desarrollando en Perú. Entonces, ¿cómo podemos abordar el tema de la competitividad regional para fortalecer a Manta, para fortalecer a Manabí, para fortalecer al país? ¿Qué pasa con Manta? Que es de conocimiento general. Manta es uno de los puertos con salida directa al mar, tiene todas las condiciones técnicas, logísticas para ser un puerto de primer nivel. Sin embargo, sigue la disputa con Guayaquil. Entonces, ¿cómo mejorar este tipo de condiciones de alianzas públicas y privadas que nos permitan mejorar la competitividad regional? Usted aborda un tema que ha sido parte del conflicto que ha tenido el puerto de Manta, porque usted recordará en la década pasada, tuvimos a un concesionario, bueno, incluso antes de ello, en el año 2006-2007, Manta tuvo un concesionario en su puerto, que era la empresa china Hutchinson Ports Holdings, que llegó al país y a los 2 años abandonó el puerto, es decir, se retiró del puerto y lo dejó botado, y dejó a la autoridad portuaria con problemas serios porque ni siquiera dejó las claves del sistema de facturación. Fue un verdadero caos para el puerto de Manta. Yo tuve la oportunidad de revisar el plan de desarrollo de ese proyecto y partía de una premisa, y es que como el gobierno del presidente Correa había aprobado un plan de movilidad donde proponían cerrar a la carga los puertos de Guayaquil y que buena parte de la carga se traslade a otros puertos, entonces claro, sobre la base de esas premisas ellos aspiraban a unos ingresos que estaban fuera de la realidad.
Por eso nosotros creemos que el éxito de una política portuaria y de los proyectos portuarios es trabajar en su complementariedad que permita su desarrollo competitivo. El puerto de Manta en su contrato actual tiene una cláusula que prohíbe desarrollar en un radio proyectos portuarios, justamente para garantizar que el puerto de Manta tenga la carga necesaria para su desarrollo. Hoy el puerto vive principalmente de las importaciones de vehículos. Es el único puerto por donde entran los vehículos y esa es una fortaleza que debe mantenerse y promocionarse. Pero sin embargo, una vieja aspiración del puerto de Manta ha sido siempre más carga de contenedores. Y justamente el gobierno nacional, al promover la vía Manta-Quevedo, entre otras cosas, lo que está haciendo es conectar la zona productiva de Guayas y Los Ríos, la zona alrededor de Quevedo, el Empalme y toda esa zona que entre otras materias de producción tiene abundante banano de exportación, conectarla con el puerto de Manta. De ahí que el puerto debe trabajar todavía en su competitividad, pero eso no puede ser una estrategia aislada. De ahí que el gobierno nacional esté promoviendo infraestructura vial para conectar al puerto. Además, vamos a promocionar el aeropuerto y debe además sumarse con todos los esfuerzos locales. Firmamos ya hace 3 meses un convenio con la alcaldía de Portoviejo y estamos esperando que nos remitan un proyecto que la alcaldía que lo tiene bajo análisis, que es el de una zona logística. Porque en Manta no hay suficiente espacio para bodegas industriales, pero los cantones vecinos desarrollarse zonas logísticas que puedan atender a toda la carga del puerto de Manta. De ahí que hay una serie de proyectos que estamos evaluando alrededor de la logística de Manta para poder promover lo que Tania acertadamente menciona, que es la competitividad, que no puede ser únicamente de la infraestructura, es de la ciudad y de la región. Gracias por tocar, por aclararlo de esta manera. Sin embargo, sí nos genera preocupación, porque, por ejemplo, ahora aquí en la provincia dar este tipo de comentarios o hacer este tipo de preguntas genera una especie de consecuencias legales para los periodistas, y lo digo porque hay un compañero periodista que por decir o por expresar sus preocupaciones está pasando por un proceso legal. Pero es importante conocer cómo el gobierno nacional está manejando este tipo de estrategias para que no quede rezagado Manta, porque Manta tiene todas las bondades físicas, logísticas, estratégicas. Nuestra ubicación a nivel de puertos está en un punto clave porque tenemos salida directa al mar y porque estamos al frente de si no me equivoco, de China, de Asia. Entonces, tiene todas las condiciones para hacer una competencia, para tener una competitividad regional increíble, mejor que la de Perú. Sin embargo, el proyecto se fue a Perú y eso sí nos preocupa. Entonces, responder y abordar este tipo de temas es esencial para nosotros los manavitas. Y yo me permito complementar su acertada enumeración, ¿no? Hay 2 factores adicionales que hacen de Manta atractivo. En primer lugar, pues tiene la flota atunera más grande del Pacífico Sur. Más de 100 barcos dedicados a la pesca de atún y además con altos estándares internacionales. No son flotas como las que andan ciertas flotas de propiedad china que muchas veces nos afectan y que han sido materia de conflicto diplomático incluso. Estas son embarcaciones que cuentan con los permisos, que tienen toda una operación supervisada, así que es digno de destacar. Pero además, quiero destacar que lo más valioso de Manta es su gente, que ha demostrado ser resiliente y que ha demostrado que no está dispuesta a rendirse ante las mayores adversidades. Pasamos el terremoto del 2016, no terminábamos de salir de eso y pasamos la pandemia. Y luego nos hemos visto afectados en la ciudad de la crisis de seguridad, tanto que tuvimos ese hecho de violencia gravísimo en años anteriores con el fallecimiento, con el asesinato del exalcalde Agustín Intriago. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, Manta sigue siendo una ciudad pujante y justamente ese es el entorno adecuado para el desarrollo de inversiones. De ahí que no es fortuito, no es coincidencia que el gobierno nacional en su nueva cartera de proyectos público-privados haya priorizado 2 proyectos viales que conectan a Manta. Son la Montecristi y Pijapa La Cadena y la Manta Quevedo. Son 2 de sus ejes principales
comerciales y que creemos que justamente la pujanza del pueblo de Manta es lo que va a permitir el éxito de esos proyectos. Además de todo ello, nosotros estamos promocionando carteras de proyectos en otras áreas. En el área energética, como ya lo mencionó el presidente en su entrevista del día domingo, no podemos dejar de lado que como Ecuador tenemos mucho potencial hidroeléctrico. Hay que diversificar la matriz. Necesitamos energías renovables, necesitamos tener bien mantenido el parque térmico para que sea respaldo, pero es importante tener en cuenta una cifra. Según la Organización Latinoamericana de Energía, Ecuador no explota sino el 30% de su potencial hidroeléctrico. Es decir, podríamos tener más hidroeléctricas que nos permitan atender la demanda. Por supuesto, dentro de un marco de una estrategia diversificada. Y ya nos remitieron del Ministerio de Energía el proyecto Paute Cardenillo, que mencionó el presidente, que va a ser uno de los proyectos que complementen el complejo Paute. Como usted sabe, el complejo Paute con el embalse de Mazar tiene Mazar, sopladora y molino y sopladora. Entonces, hay un cuarto proyecto que se puede ejecutar en esa cuenca, que es Cardenillo. Que es ejecutable. Que es ejecutable, que ya tiene estudios desarrollados por el Ministerio de Energía, y con la misma agua de esa zona podemos generar 500 megavatios adicionales. Entonces, fíjense lo que hubiera sido que tuviéramos ya ese proyecto. De los megavatios que se pudieran generar, podríamos tener 500 adicionales para atender la crisis. De esa manera, esperamos en el transcurso del mes de noviembre aprobar también este proyecto hidroeléctrico que el país necesita y que el presidente de la República mencionó como proyecto prioritario. O sea, no solamente termoeléctricas, sino también hidroeléctricas. La estrategia es integral. Vamos a, primero, mantener el parque térmico, que es lo que estamos trabajando ya urgentemente. Que le ha faltado mantenimiento a lo largo de Por supuesto, años. se lo has dejado de lado y se ha dejado perder motores, no les ha dejado mantenimiento y es parte de la crisis que sufrimos hoy. Entonces, eso lo estamos atendiendo con recursos priorizados hoy, de forma urgente. Además, estamos destrabando los proyectos que desde el año 2019 en proyectos solares y eólicos no se han podido concretar por falta de condiciones. Esperamos poder, es un paquete que lanzó el presidente Lenín Moreno, imagínense, y hasta la fecha no se logran concretar. Entonces, hay 11 proyectos en los que se está trabajando en materia solar y eólica. Entre esos el proyecto del Aroma. ¿A quién le iba a preguntar? Acá en Manta se habló mucho el fallido proyecto de la refinería, donde hay un amplio espacio y que se habló de justamente allí generar la energía y de tener un proyecto que vaya a sustentar y ayudar al mantenimiento de la electricidad acá en el país. Sí, ese proyecto del Aromo, que lo tiene una empresa española adjudicado por el gobierno anterior, son 200 megavatios adicionales, pero por trabas burocráticas y por dificultades que se le han puesto, no se ha logrado concretar. Como gobierno estamos decididos, además de darle mantenimiento al parque térmico para atender la crisis actual y de buscar nueva generación, como lo está haciendo el presidente en Colombia, vamos a levantar todas las barreras para que esos proyectos se puedan concretar. En el Aromo tenemos ese proyecto de 200 megavatios adicionales. Y así como en el Aromo hay 10 proyectos a lo largo del país. El otro que está más avanzado es el proyecto Villonaco, un proyecto eólico en Loja. Entonces tenemos parque térmico, energías renovables, pero también vamos a seguir explotando nuestra capacidad hidroeléctrica. Y vamos a completar el complejo Paute con el proyecto Cardenillo. Entonces es una estrategia de diversificar y tener múltiples fuentes de generación que nos permitan no solamente solventar la emergencia, sino evitar que se vuelva a repetir. Tenemos que pensar en el país del futuro. ¿Y eso en qué tiempo tendríamos ya de no sufrir estas situaciones que hoy estamos viviendo? Es decir, todo lo que tiene en mente y lo planificado por el gobierno nacional, que es excelente, y con todo el mantenimiento de las termos, del proyecto de las hidroeléctricas, de los proyectos fotovoltaicos y también de los eólicos, hace realmente pensar de que es bueno, pero ¿en qué tiempo ya tendríamos todo eso solucionado? Las reparaciones del parque térmico y su incorporación son progresivas. Entonces, ya en este mes de noviembre van a entrar en operación un grupo de fuentes termoeléctricas que estaban en mantenimiento. Adicionalmente, en diciembre
entra en operación Toachi Pilatón. Después de 13 años de estar en construcción y de estar en disputas legales con el constructor, finalmente este gobierno ha llegado a un acuerdo y la va a poner en operación ya la primera parte en el mes de diciembre con aproximadamente 200 megavatios y la segunda etapa hasta marzo del 2025. Los proyectos eólicos y solares esperamos lograr hasta final de año destrabar los primeros de ellos, y desde que se logra ese acuerdo el proceso de construcción de los proyectos solares bordea los 18 meses. Entonces tendríamos ya para el año 2026 construidos estos proyectos. Pero es así, es un trabajo permanente. Y la hidroeléctrica Cardenillo toma 5 años construirla. Entonces, no es solamente este mes es la urgencia, pero hay que seguir trabajando. La demanda anualmente se incrementa en más de 500 megavatios cada año. Así que, nuevamente, termoeléctricas para la crisis. Hidroeléctricas que empiezan a entrar en operación como Toachi Pilatón. Proyectos de energías renovables para el mediano plazo, para dentro de un año y medio, y además más proyectos solares y eólicos e hidroeléctricas para el futuro. Es el trabajo futuro para que no se vea envuelto en los problemas en los futuros que estamos viviendo hoy día y que no los han hecho los gobiernos anteriores, porque generalmente se ha dicho que es el gobierno del señor Daniel Noboa, cuando esta crisis energética viene arrastrando desde muchos años, incluso de la época de aquel gobierno que tuvo más de 10 años. Fíjese usted lo sencillo que es hablar y de decir, pero ¿por qué no ha atendido la emergencia? ¿Por qué no desde el 23 de noviembre no ha hecho nada? ¿Con qué dinero, pregunto yo? Si el minuto en que se siente el gobierno no hay $1 en caja, hay $4.000 en atrasos a $4.000 millones en atrasos a proveedores, había que resolverlo primero. Yo no puedo atender ni las emergencias, no puedo atender ni siquiera los sueldos si no resuelvo la crisis fiscal, y a eso se ha dedicado el gobierno, a resolver una crisis fiscal que nos permita atender la emergencia. ¿Se imagina usted lo que hubiera sido atender esta emergencia sin las decisiones responsables que tomó el presidente Daniel Noboa a inicios de su gobierno? Hubiera sido simplemente inmanejable, no había capacidad de respuesta. Hoy tenemos capacidad de respuesta gracias a esas decisiones responsables. Sin embargo, muchas personas le cuestionan, muchas personas decían, pero él asumió el poder, él asumió esta decisión de ser el presidente, que resuelva. ¿Cómo combatir ese tipo de comentarios? Yo creo que la población nota y siente el compromiso del gobierno en buscar soluciones. Nosotros no solamente hemos dado la cara a los problemas, es decir, tomamos decisiones responsables en lo fiscal, se declaró un conflicto armado interno para afrontar la crisis de seguridad, se han suscrito importantes alianzas a nivel internacional para atender las distintas crisis, y lo mismo respecto de la crisis del sector eléctrico. El presidente de la República ha ordenado intervenir directamente las entidades responsables y estamos abordando el problema, estamos dando la cara, estamos dimensionando el problema. Ya la gente sabe de la propia palabra presidencial que el déficit son 1.000 megavatios y que la barcaza que se contrató son 100 megavatios y que las centrales térmicas que van a entrar en operación en el mes de noviembre son 300 megavatios adicionales y que Toachi Pilatón son 200 megavatios. Entonces, hay una respuesta, hay una planificación. Lastimosamente, la crisis climática y la sequía nos han puesto en una situación grave y lamentable para todo el pueblo ecuatoriano. Pero nuevamente, no podemos rendirnos y como gobierno estamos enfrentando la situación y el presidente de la República la está liderando. Así que podemos tener la confianza como país de que hay un liderazgo y de que se están tomando las decisiones más responsables para superarlo en el cortísimo plazo, pero además para evitar que se vuelva a repetir. Y en la parte final, por cuestiones de tiempo, Manta celebra sus 102 años de cantonización. Qué buenas noticias hay para Manta, para decírselo, porque tenemos la sesión solemne poquitos, estamos también con la ilusión de las fiestas, ya cambiándonos la mentalidad, poniéndonos más en plan de feriado, más de decir vengan a nuestras playas. Acá se está haciendo un gran trabajo a nivel internacional, decirle a las personas visiten el Ecuador. ¿Cuáles son las buenas noticias para Manta? Como lo mencionaba, el gobierno nacional tiene una claridad absoluta de todo el apoyo que necesita Manta y la provincia de Manabí para salir adelante. Nuevamente, una población fuerte y resiliente que ha salido adelante, pero no podemos como gobierno nacional dejar de tener presentes esas dificultades que se han pasado.
De ahí que las buenas noticias para Manta vienen desde distintos sectores, pero en lo personal, las buenas noticias es que la vía Manta-Quevedo y la vía Montecristi y Pijapa-La Cadena son las dos vías priorizadas por esta Secretaría y van a ser los primeros concursos en salir. Ya de la Manta-Quevedo recibimos los estudios el mes pasado, y de la Montecristi y Pijapa-La Cadena los vamos a recibir en noviembre. Así que el pueblo manabita, el pueblo de Manta, puede tener la absoluta certeza de que estamos trabajando en mantener conectada a la ciudad con el resto del país, además con los mayores estándares de seguridad, porque estamos trabajando de la mano de expertos, que además esos expertos tienen líneas de financiamiento. Así que son buenas noticias, son noticias esperanzadoras, y tengan presente que estamos preocupados de su infraestructura, de su puerto, de su aeropuerto, de sus vías, y siempre y cuando la alcaldía así lo requiera, estamos prestos a prestar apoyos en otras áreas, como en el desarrollo de proyectos de agua potable y en proyectos viales que sean priorizados en la zona urbana. Así que pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias, señor Ceballo, por responder cada una de nuestras preguntas. Gracias por aclarar estas inquietudes, que solo las traslado. Y realmente escucharlo y abordarlos de esta manera, porque son temas cruciales para Manabí, para Manta, lo apreciamos enormemente. Así que bienvenido siempre a Radio Visión Manabí, bienvenido siempre a Manta, y que se vengan muy buenas noticias para nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias, Tani, gracias, Roberto, por este espacio. Un gran saludo a su audiencia, pues, y que tengamos un muy buen día y un buen feriado. Muchísimas gracias. 8